Israel tiene el ejército más sofisticado de la región, pero si un país más pequeño logra retarlo con armas caseras, ¿quién está realmente perdiendo esta guerra? A las 21:47 horas del viernes 22 de agosto de 2025, Israel escuchó un silencio extraño. De pronto, el cielo sobre el centro del país se encendió en destellos. Los hutíes habían disparado un nuevo tipo de artefacto desde Yemen. No era un proyectil convencional, era una bomba de racimo. En pleno vuelo, la bomba mostró su verdadero propósito: liberar múltiples submuniciones, pequeñas cargas diseñadas para abrir varios frentes de destrucción al mismo tiempo. Sin embargo, las intercepciones israelíes forzaron esa ruptura en el aire, antes de que ninguna de esas piezas pudiera alcanzar el suelo. En cuestión de segundos, el artefacto pasó de ser una amenaza de múltiples impactos a una lluvia de esquirlas inofensivas que se apagaron en el cielo. Para los sensores, fue un éxito. El blanco desintegrado a kilómetros de distancia. Pero el significado era otro. En menos de un minuto, los hutíes demostraron que no eran un simple enemigo más. Podían adaptar sus armas, reinventarlas y lanzarlas con nuevas formas de amenaza. No era un misil buscando un blanco fijo, era un concepto diseñado para forzar a Israel a jugar a la defensiva. Y mientras tengan esa capacidad de adaptación, la guerra para ellos está lejos de terminar. Para Israel, eso solo significaba una cosa: responder antes de que el próximo ataque impactara en realidad. Así, en la madrugada del domingo la orden ya estaba firmada y los motores encendidos. A las 3:20 horas, los F-15I Ram rugen sobre el Mediterráneo Oriental, cargados hasta el límite. Cada minuto avanzan 15 kilómetros de distancia hacia Yemen, y cada reabastecimiento en vuelo es un salvavidas en medio de la noche. El trayecto total supera los 2.000 kilómetros, demasiado para un golpe directo sin escolta logística. Por eso a cada escuadrón lo acompaña la sombra indispensable de los KC-707 Cisterna, que convierten un vuelo imposible en una línea recta hacia Sanaa. Pero el Ram no es un avión cualquiera. Es la versión israelí del F-15E Strike Eagle, con dos motores Pratt & Whitney F-100 que pueden empujar la nave a más de Mach 2.5. Cada uno cuesta cerca de $100 millones y puede cargar hasta 11 toneladas de armas, más que cualquier otra aeronave de la región. En los hangares se le llama el camión blindado del cielo, capaz de llevar a la vez bombas guiadas Spice 2000 para instalaciones fijas y misiles Rampage para blancos a distancia. La tripulación conoce su ventaja. La aviónica israelí le permite identificar y atacar varios blancos a la vez, incluso en condiciones de interferencia electrónica, pero también conoce su desventaja: los sistemas antiaéreos dispersos y los manpads iraníes, que pueden aparecer en cualquier colina, encendidos solo un minuto antes del impacto. Los F-15I Ram son los que cargan con el peso del ataque. Van repletos de bombas y misiles. Con su silueta enorme, son fáciles de detectar si algún radar enemigo se enciende en el momento justo. Por eso aquí es donde entra el truco de la caza. Por delante, volando más bajo y más silencioso, están los F-35I Adir. No van cargados hasta los dientes, van ligeros, ocultos en su perfil furtivo. Su papel no es lanzar el ataque principal, sino abrir el camino. Sus sensores actúan como ojos en la oscuridad. El radar AESA, el EOTS buscando calor en la superficie y el DAS registrando cualquier destello de lanzamiento antiaéreo. Lo que ve el Adir, lo ven todos. A través del enlace de datos marca con precisión quirúrgica 3 puntos: la planta de Hizaz, los tanques de Azar y los edificios del complejo presidencial. Es como un explorador que enciende linternas invisibles sobre cada blanco para que los Ram lleguen, disparen y salgan. Sin embargo, los hutíes llevan años entrenándose para mirar hacia arriba. Sus viejos radares P-14 y las baterías SA-6 están diseñados para vigilar el cielo alto, para detectar bombarderos o misiles que caen en parábola. Pero lo que no esperan es que el golpe empiece en silencio, con aviones que casi no dejan huella en sus pantallas. Y mientras los Ram afinan motores para soltar fuego, el Adir ya les ha hecho el trabajo más importante: convertir la ciudad en un mapa de puntos rojos. A las 5:47 de la madrugada, en una sala de control subterránea, todas las pantallas se iluminan. En ellas aparecen los F-15I Ram, a unos 280 kilómetros de Sanaa, lo bastante lejos para no ser alcanzados por misiles hutíes, pero dentro del rango de sus armas de precisión. Los datos llegan sin pausa a través de satélites y de los F-35I Adir que vuelan por delante. Las imágenes térmicas son claras. La planta eléctrica de Hizaz arde en blanco por el calor de sus transformadores. En Azar, los tanques de combustible muestran costuras brillantes, y en la zona del complejo presidencial, un nivel subterráneo parece demasiado caliente, como para ser una simple oficina. Allí late un centro de mando. A estos 3 puntos los llaman llaves. Si se cortan esas llaves, la ciudad pierde electricidad, combustible y mando. Las órdenes son rápidas y técnicas. En Hizaz, impactar con precisión de menos de 3 metros. En Azar, golpear los tanques con un ángulo exacto para provocar fuga y fuego. Y en el complejo, coordinar un ataque escalonado. Primero apagar la energía, después cortar el combustible y por último silenciar las comunicaciones.
A las 5:50 la voz del comandante suena seca por el altavoz. Fuego. El primer F-15 Ram libera su carga. La Space 2000 se desprende limpia del pilón, despliega alas como un cuchillo que abre el aire y enciende su navegación inercial y satelital. En la pantalla del artillero aparece la imagen de referencia del blanco, la subestación de Hisaz. 1.8 segundos después se libera la segunda bomba. Esta breve pausa no es casual. Sirve para que la estela y la turbulencia de la primera no desvíen en la que viene detrás. Nadie quiere un accidente entre compañeros en pleno aire. A las 5:52 ambas municiones ya planean en silencio. Desde gran altura transforman cada metro de caída en kilómetros de alcance, descendiendo con calma matemática hacia sus objetivos con una precisión de menos de 3 metros. En la otra ala, un Ram suelta un Rampage. El cohete sólido enciende con un fogonazo breve y el misil se va a velocidad supersónica en cuestión de segundos. Su perfil dibuja una parábola corta y luego cae en picada controlada hacia Azar, buscando válvulas y tanques. Por el enlace de datos, los F-35 y Adir delante alimentan actualizaciones, viento en superficie, calor residual, emisiones nuevas. Sin embargo, ninguna de las municiones toma el camino directo. En guerra, la línea recta es lo primero que se vigila. En lugar de eso, cada misil sigue un recorrido trazado con curvas y desvíos que parecen innecesarios pero que son puro camuflaje. Las Spice 2000 planean largas distancias aprovechando las corrientes de aire, rodeando zonas industriales donde el calor de fábricas y chimeneas engañan a los sensores. En la pantalla comparan lo que ven con su fotografía del objetivo. Torres eléctricas, siluetas de edificios, depósitos. Si algo no coincide, corrigen en segundos. El Rampage, en cambio, hace un arco breve, como un salto contenido, y luego cae en picada. Se desliza lo suficiente para evitar que un radar en tierra lo pinte en pantalla hasta que ya es demasiado tarde. Delante, los F-35 Adir siguen transmitiendo datos a los Ram. Aquí hay calor nuevo, aquí todo en silencio. Es información que cambia el rumbo de un proyectil incluso a mitad de trayecto. Pero los hutíes no son ingenuos. Cuentan con radares soviéticos reciclados y baterías iraníes que todavía pueden rugir. Pero toda su doctrina de defensa apunta hacia arriba, a los 1000 metros o más. Están convencidos de que lo que vuela abajo queda oculto por montañas y valles. Es una mala suposición. Israel aprendió a volar rozando el suelo, a deslizarse por los pliegues del terreno donde ningún radar espera encontrar nada, salvo la muerte. A las 5:56 las armas cruzan el punto de aproximación final. Quedan poco más de 20 kilómetros. Desde aquí todo es segundos. Las Spy 2000 abren los ojos. Su buscador electróoptico deja de ver formas y empieza a leer calor y contornos. La imagen real se compara con la fotografía almacenada. En Hisaz, el mosaico de transformadores y barras. En Azar, la alineación de tanques y válvulas. En la zona de complejo presidencial, la cubierta que delata un nivel subterráneo más caliente de lo normal. El Rampage ya viene en picada controlada. En los últimos 12 kilómetros se ajusta a saltos mínimos el timón para clavar el punto de impacto sobre la línea de impulsión de combustible. Es el tramo más peligroso. A esa distancia los hutíes habrían podido llenar el aire de trazadores, si hubieran visto algo. En los alrededores de Sanaa, los ZU-23 TOS de 23 milímetros montados en camionetas y posiciones fijas permanecen inmóviles. Más atrás, las viejas S-60 de 57 milímetros y un par de ZSU-23-4 Shilka apuntando al cielo, como si esperaran a un bombardero de los años 70. Y en las azoteas y laderas Manpads, desde los antiguos Sigla 1 hasta copias iraníes más recientes. Todo ese arsenal apunta al cielo, buscando bombarderos o cazas en altura, no municiones que viajan pegadas al terreno. Los radares nunca levantaron alerta, los artilleros jamás tuvieron un blanco. La ciudad dormía con las armas listas, pero para la amenaza equivocada. A 10 kilómetros, las Spies confirman coincidencia total con la escena. A menos de 40 segundos del impacto, cada arma elige su punto débil. Un aislador en Hisaz, una válvula maestra en Azar, un muro portante del complejo. A las 5:57 horas, las Spies de Hisaz golpean donde menos conviene. El nudo que conecta transformadores con líneas de transmisión. Los 200 kilos de explosivos revientan dentro de la estructura. La onda de choque corre por el hormigón a 6.000 metros por segundo. Los aisladores se rompen como vidrio y el aceite dieléctrico arde en segundos. En menos de un parpadeo, media ciudad se apaga al instante. 2 segundos después, el Rampage atraviesa la carcasa de acero en Azar. La explosión pulveriza tuberías y expulsa una nube de combustible que se enciende con el calor del propio impacto. Las llamas trepan como antorchas negras. Lo que era almacenamiento ahora es un horno abierto. Y tan solo un segundo después, la segunda Spice penetra en el edificio junto al complejo presidencial. El retardo programado le permite hundirse 8 metros antes de detonar. Bajo tierra, la onda rebota contra paredes reforzadas, multiplicando la presión hasta que las vigas de acero se doblan como cartón. Tan solo unos segundos después, en Sanaa, la energía está cortada, el combustible arde y el centro de mando es humo. Pero en esta guerra ningún golpe queda sin respuesta y el contraataque hutí apenas comienza. A las 19:51, en un descampado a 30 kilómetros tierra adentro en Sanaa, un lanzador sobre camión se pone en posición y eleva su carga. Es un Burkan 3, 12 metros de longitud, casi 7 toneladas, una evolución del viejo Scud con mejoras iraníes. No está pensado para el frente cercano, está hecho para cruzar países, con alcance de hasta 1.200 kilómetros y una ojiva de 250 kilogramos. Cualquier punto de Israel entra en su mapa.
Saben que satélites estadounidenses miran desde arriba y que la inteligencia israelí escucha. Cada segundo con el misil en vertical es una invitación a que les caiga algo encima. A las 19:52, revisan coordenadas, viento y trayectoria. No hay discurso, solo una palabra: fuego. El motor sólido despierta de golpe, de 0 a empuje máximo en un instante. El Burkan 3 se sacude con 5G y en 4 segundos ya va supersónico. El camión baja el mástil, gira y huye hacia un refugio improvisado. Nadie se queda a mirar la estela. En Tel Aviv, varias pantallas cambian de color. Una línea aparece con un cálculo simple y aterrador: impacto en minutos y nadie lo detiene. A miles de kilómetros muy por encima de las nubes, un satélite de alerta temprana ve algo que ningún humano podría ver: la pluma infrarroja del Burkan 3, brillante como una linterna en un cuarto oscuro. En menos de un segundo envía la alarma. El dato salta por canales seguros a la velocidad de la luz. Washington, Tel Aviv, complejo de Kirja, baterías antimisiles. Tiempo total, poco más de 2 segundos. Y a los 4 segundos del despegue, un radar israelí ya tiene el misil Houthi. Es el Green Pine, capaz de seguir una pelota a 500 kilómetros, o un misil balístico a mucho más. Cuando el Burkan cruza los 20 kilómetros de altitud, el sistema ya hizo la matemática. Apogeo alto, impacto estimado, área del Gran Tel Aviv. Tiempo restante, 7 minutos y pico. En la sala, el gestor de batalla envía el blanco a la batería mejor posicionada. La respuesta tiene nombre: Arrow 3. Cuando el Burkan rompe la atmósfera baja y roza los 40-45 kilómetros de altura, llega la respuesta. Un Arrow 3 despega desde su rampa. El interceptor empuja a 8G con un cohete sólido enorme. Arde unos 40 segundos, lo suficiente para atravesar la zona densa del aire a tanta velocidad que el fuselaje se vuelve incandescente. A 60 kilómetros la primera etapa se separa. La segunda enciende sin pausa y empuja más arriba y más rápido. A 80 kilómetros oficialmente en el espacio, el interceptor viaja a 2800 metros por segundo, algo así como Mach 8. Pero la velocidad no es un arma secreta. Lo verdaderamente letal es lo que queda al final: el vehículo de impacto. Este cabeza no lleva explosivo porque cuando chocas a Mach 8 básicamente conviertes física en un arma. Es como atropellar un dron con un tren bala. A esas velocidades la energía cinética es el martillo. El buscador infrarrojo abre los ojos y empieza a cazar. En el fondo negro del espacio, el cuerpo del Burkan todavía brilla por el calor del empuje. Ambos objetos se mueven a velocidades absurdas y la tolerancia para acertar es de metros. Fallar 10 metros puede significar que el ojiva siga rumbo a la ciudad. El vehículo de impacto corrige: 2 metros a la izquierda, medio metro arriba, 3 décimas menos. Cada corrección es más rápida que un parpadeo. A unos 70-75 kilómetros sobre el Mediterráneo, la cacería termina. El vehículo de impacto entrega 867 megajulios de pura energía al cuerpo del Burkan Houthi. Para hacerse una idea, es como concentrar 200 kilogramos de TNT en un punto del tamaño de un puño. El misil se desintegra, la estructura se rompe en un abanico de fragmentos hipersónicos. En lugar de Tel Aviv, su nueva trayectoria cae hacia mar abierto, docenas de kilómetros costa afuera. En tierra, el Green Pine sigue cada pieza para asegurarse de que ninguna mantenga un vector peligroso. Ninguna lo hace. Para los hutíes fue una lección amarga. Puedes estirar un Scud, añadirle esteroides iraníes y bautizarlo con un nombre nuevo, pero contra un Arrow 3 la diferencia es mínima. Al final,